Carmen, Dime. ¿qué es delito aparte de un título con mucha simbología? Bueno, Delito es uno de los personajes principales de la novela. Es un forense superdotado, muy racional hasta el extremo, un poco parecido a Sherlock Holmes, a veces desagradable, que siempre dice las verdades, pero que ha aprendido que necesita canalizar de alguna manera la emocionalidad, necesitas de vez en cuando sentir las emociones. Y como él no se lo permite a sí mismo, se ha creado un personaje, un alter ego, que una vez a la semana se viste de Faralaes, no Faralaes, pero se pone guapa, y va a cantar a un escenario, a un garito de trance, y se llama Delito. Y entonces Delito es él, y es un juego pues también con lo que sucede en el primer libro, en la primera página de la novela, que 10 personas se tiran a la vez, 10 desconocidos, de un hotel de Madrid. ¿Es un delito o es un suicidio? ¿Qué ha pasado? Delito es, bueno, Santi, en Delito es Santi Munarriz, y es un personaje que en las primeras páginas ya sabes que te va a caer bien, ¿no? Ya sabes que es un personaje especial. Es maravilloso. Y además da para mucho recorrido. Entonces yo quería preguntarte, ¿podremos verlo? ¿Verlo en la tele? No, podemos verlo más en otra... Acabo de parir no lo sé. Ahora mira, he decidido ser indulgente conmigo mismo, disfrutar de la promoción, de los lectores, de la gente que me está diciendo cosas maravillosas de la novela, que se lo ha leído en 10 meses, y ya llegará. Yo siempre necesito yo voy recopilando cosas en mi cabeza, en una libretita que llevo ahí, en el móvil, y entonces hay algo que me hace clic, que es por dónde empiezo, y cuando tengo el inicio, ya tiro. Y entonces cuando tenga el inicio ya veré si ese inicio va con Santi o va con otros personajes, no lo sé. Pero yo pensaba que me iba a costar mucho crear un universo distinto al de Hannah Arendt. No sabía si iba a ser capaz de crear un universo distinto al de Hannah Arendt. Y me he enamorado de Santi y de Olga y de Berta y de Ivo. Me tienen fascinada estos personajes, me han conquistado. A ver, respira. Yo te lo voy a decir, a mí creo que me ha encantado mucho más que... Es muy especial de todo. Sí, yo creo que me ha gustado muchísimo, bueno, muchísimo más. He disfrutado mucho con las anteriores novelas, pero es que esta creo que desde el primer momento me la he vivido. Hasta es... Por todo. porque los personajes son muy especiales todos. La historia es muy especial ya desde el primer momento cuando hay que plantearse una pregunta, la pregunta de quiénes son esas 10 personas desconocidas, que nadie ha visto, que no tienen relación entre ellas, que son tan diferentes, ¿por qué se tiran a la vez? ¿Qué ha pasado ahí? Esa pregunta ya te obliga a seguir pasando páginas. Pero esa pregunta no serviría de nada si no hubiera unos personajes fantásticos que transitarán por la historia y con cosas que nos pueden pasar a todos o que nos han pasado a todos y con emociones que todos podemos entender y todos podemos sentir. Entonces yo lo que quiero es que el lector se emocione con los personajes y sienta lo que sienten ellos y que incluso los que al final se desvela que son los malos, de alguna manera los llegue a, no a justificar, pero sí a comprender. De eso te quería hablar, vamos, lo comentamos luego, porque te comento la siguiente frase que aparece en el libro. La vida ya es demasiado dura como para que nos convirtamos en protagonistas de sufrimientos que no nos corresponden, ¿no? Vaya frase para presentar a Berta, que es mi querida Berta, de las protagonistas de esta trama, ¿no? Berta, yo es que soy muy sufridora. Y yo creo que nadie trata peor a una persona que ni yo, como nos tratamos a nosotros mismos. Tenemos una jaula de monos, una orquesta de monos dándonos esques en la cabeza, haciendo ruido todo el rato. Estamos todo el rato sobrepensando eso. Somos demasiado pensadores, pensando en las catástrofes que pueden pasar, en lo mal que hemos hecho las cosas, en ay, esta persona no me ha mirado, me caeré mal, o de repente no me ha saludado, pero bueno, te ha visto. Y es un compañero de trabajo que te adora, pero no te ha visto y por eso no te ha saludado. Entonces, en verdad es así, ¿no? Y va acumulando tragedias que no le corresponden. Quizá por eso Berta es un personaje que de repente aparece tras 11 años desaparecida,
que era una periodista muy famosa y todo el mundo cree que está muerta, que desapareció, nadie sabe qué ha pasado con ella. De repente aparece en la historia, ¿no? Vuelve a aparecer. Y aparece en Madrid. Y aparece porque ha decidido que ya es hora de hacerse cargo de esos sufrimientos que ella creía que no le correspondían, pero que tiene que encarar para superarlos y para curar sus heridas. Has comentado que ella es periodista de éxito, una profesión que te toca muy de cerca y donde en algún momento parece que todo vale por una noticia, ¿no? ¿Tuviste claro que Berta sería periodista o dudaste? Es que, ¿sabes qué pasa? A mí me riñe mucho Juan Gómez Jurado porque él se hace sus esquemas y lo tiene todo milimetrado. Y yo no. A mí me van naciendo los personajes, me emociono. Yo creo que eso se nota en las páginas, que yo me emociono con los personajes porque ellos van haciendo cosas. Y que yo necesito seguir escribiendo. Me aburriría si yo solo escribiera un guión que tengo. Yo necesito que el libro me sorprenda. Y necesito seguir escribiendo y sentarme la ansiedad de estar delante del ordenador porque quiero saber qué pasa. El lector lo tiene fácil, pasa la página ya. Yo no, yo tengo que crear. Y entonces no tuve claro que Berta... tuve claro, Berta se presenta con su nacimiento, con una secuencia de una peluquería que me decía una amiga ayer, es que es muy de Almodóvar, es que me lo estoy imaginando en una peli de Almodóvar, pero es la historia real de una amiga. Pasó eso y además es un homenaje a su madre que murió este verano y entonces la Francisca que sale en la novela es la madre de mis amigas Yolanda y Sandra, que se hartó de ir a la peluquería para provocar su segundo parto porque creía que como el primero le había pasado en la pelu, el segundo también le tenía que pasar en la peluquería. Entonces nunca pensé que Berta iba a ser periodista. Realmente ella vuelve, yo la pongo, te vuelve, tal, y en un momento, al principio de la novela, ¡pum!, periodista. O sea, ¡pum!, tenía que ser famosa por algo, porque sí que es cierto que ya me iba bien que se ocultara y que y podía haber sido actriz, pero... pues me salí periodista porque para mí también es muy cómodo escribir sobre el periodismo. Muy bien. Ahora que estamos con los personajes, me dijo Elvira Mínguez una vez, hace poco, que hay películas que no existirían sin sus secundarios, ¿no? Y se puede decir que pasa lo mismo en Delito, ¿no? Es que, claro, tienes el dúo protagónico, pero luego está lleno de secundarios que no son tan secundarios porque tienen mucho protagonismo en la novela. Tienes a Iluminada, que está inspirado, y yo he pedido permiso. Le pedí permiso cuando empecé en Ruth Sánchez Mellado, la periodista del País, y un poco en esas mujeres de... Yo acabo de cumplir 50, entonces me apetecía escribir una mujer de 50 y muchos, también periodista, a veces periodista, y lo es periodista. Que ya estaba de vuelta de todo, que ya decía, mira, hasta aquí llego, no tengo por qué estar con gente que no me apetece, puedo decir las verdades a la cara y ya me da igual, para lo que me queda en el complemento. Y entonces Ilu es un poco así. Luego está Chiqui, que también está basado en un amigo que es hacker informático y que tuvo una infancia bastante complicada. Olga, la hermana de Santi, y esa relación con la escoba que tienen para comunicarse de un piso a otro. Miguel no sería, o sea, Santi no sería lo que es también un poco sin Miguel, ¿no? Miguel también, que es el contrapunto, el jefe de Santi, ¿no? Que es un poco el que al final dice, le pone los límites a Santi en el trabajo, pero que tiene que admitir que Santi le saca de todas, resuelve los casos, ¿no?, del anatómico forense. Y tienen ahí pues esa dualidad que en el fondo pues Miguel adora de Santi. En Delito, una de las cosas que a mí me ha gustado es que convergen temas sociales de interés público y algunos delicados. Los sacaría... Sí, me he metido en muchos jardines, lo sé. Los sacaría aquí, pero creo que decir cuáles son le va quitando sorpresa, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿eres de las que ves en la novela literatura la posibilidad de tener un púlpito donde exponer? Para púlpito tengo columnas en medios, pero sí que es cierto que los personajes viven en una realidad y que transitan por esa realidad, y que en casos como Delito la realidad es la realidad en la que viven los lectores. Entonces hay momentos en los que interviene la sanidad,
y pues sí que aprovecho porque hay un personaje que defiende la sanidad pública, me parece fantástico, pero hay otro que defiende a los asesinos, te quiero decir que pero sí que la novela negra clásica, cuando nace la novela negra, era una novela también muy social y aprovechaba para hablar de temas muy sociales. Entonces sí que es cierto que aquí violaciones, sanidad pública, hay muchos temas, o al final, ¿no? Es ese final que no podemos desvelar, claro, con una inclusión en un país extranjero del pasado, me sirve para... Yo tengo una línea roja en el periodismo. Yo intento ser todo lo objetiva posible, pero de aquí para allá, que están los derechos humanos, eso no es negociable. Los derechos sexuales, la igualdad, hay cosas que no son negociables. Entonces, eso es lo que está aquí. Lo que no es negociable para mí en el periodismo son los derechos que hemos adquirido tras años de lucha y que seguimos luchando por ellos. Santi, no olvidemos, si eres forense y en esta novela has tratado el tema de las autopsias muy de cerca, ¿no? Y en cierto grado la relación entre forense y fallecido, ¿no? Entonces, eso me ha hecho pensar que es como un acercamiento a un hecho que se suele usar en la novela negra, como son las autopsias en muchos casos. Como un plus, ¿no? Un No, pero me refiero que sí. Quizás es el tema de las autopsias uno de los temas más difíciles de tratar en la novela negra. Bueno, no, porque en este caso Santi es un tipo que reverencia a los muertos, es decir, él sabe que tiene el cuerpo de una persona o que eso hace unas horas hasta que llega a su mesa era una persona, era un ser vivo. Y Santi, de hecho hay algún momento que algún cuerpo no es que no lo trate bien, pero entonces le pide perdón y se acerca y dice perdóname. En eso él es muy educado. No, son procedimientos mecánicos. Es más difícil hablar de emociones. Me acaricia el pelo. Sí. Entonces, sí es verdad que yo si escribiera novela negra no tendría ninguna autopsia. Bueno, pero claro, en este ALS y en otras... Claro, pones al lector en la piel de los personajes. Me pregunto por los motivos, ¿no? Yo me pregunto por los motivos para hacer tal o cual acto que ocurre ahí, ¿no? De eso se trata. Yo me... ¿Y has hecho preguntas? Sí, me he hecho muchas preguntas y me he metido en la piel de cada personaje y he dicho, si yo fuera él, ¿cómo, o ella, cómo actuaría? ¿Haría lo mismo, no? Entonces, si es justificable esas cosas que hacen o por qué las hacen, ¿no? Creo que al final estas preguntas te las has hecho tú también. Claro. Toda buena historia empieza con una buena pregunta. Y al final yo soy periodista. Y yo vivo de preguntar y de ser curiosa y de... No hay buenas respuestas si no hay buenas preguntas. Entonces, a veces son más importantes las preguntas para generar cosas nuevas. A mí me interesa mucho, No soy un monstruo, ya lo vimos, o ya me di cuenta yo, ¿no? El por qué la gente hace determinadas cosas. No se trata tanto... Si digo comprender al asesino se puede malinterpretar. No es justificar maldades, pero sino entender que en determinadas situaciones límite nunca sabemos cómo vamos a reaccionar nosotros. Entonces los personajes de la novela todos pasan por situaciones más o menos límite, más o menos complicadas, son personajes muy poliédricos en las que yo intento que el lector sienta lo que están sintiendo ellos. Y se ponga en la tesitura de pensar, si yo estuviera en esa situación en ese momento, ¿haría lo que hace el personaje o haría otra cosa? Y a mí me gusta que el lector se pregunte, porque es una manera también de que empatice con los personajes y de que se meta mucho más en la novela. Y es que como me hago yo las preguntas, pues se las lanzo aquí, o las lanzan ellos en este caso. Una novela para mí redonda, compleja, adictiva,
un puzzle bien encajado y al verla se ve el mérito que tiene al escribirla, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿cuánto se tarda en una novela como esta? No tardé mucho en escribirla, teniendo en cuenta el tiempo que yo puedo dedicarle a las cosas, pero es la novela que más he reescrito después, que más he releído, que más he tenido que ajustar. Como dices, es compleja, hay muchos... se entiende todo, es muy fácil de leer, pero la ingeniería detrás es muy complicada. Y como yo no tengo esquemas, pues sí que es cierto que luego he tenido que releerla varias veces para ajustar muchas cosas, para ver... por ejemplo, al principio había 2 personajes que eran ex y luego hice hermano y hermana, porque no me... Yo pensé, me gustaba mucho la idea de tener una relación, un ex viviendo encima de tu casa, pero luego, visto cómo acabó la novela, me cuadraba más que fueran hermano y hermana, y entonces lo cambié todo. Sí que es la novela que más veces he reescrito hasta que me he quedado contenta con el resultado final. Es que saltas de un tema a otro y para... Pero tú como lector te has perdido. No. Pero sí es verdad que veo que no es una novela sencilla, que es compleja porque trata muchos temas y además muy originales. Es sobre todo por la originalidad de todos los temas que tratas y cómo luego los conjuntas Para al final. Para dar el resultado que tú dices. Es que esto no es fácil. Pero yo sé que no escribir una historia... No, lo que pasa es que al final, si te fijas, te dices, son temas que son originales. Quizá lo que es original, sí que es cierto que hay cosas. El santo de Tequendama con la Virgen de los Suicidas son cosas que yo leo porque leo mucho ensayo, veo mucho documental, entonces me apunto y digo, pues esto estaría bien en alguna novela sacarle. Pero luego al final no es tanto sí que es la originalidad, pero es cómo miras a las cosas. ¿Qué preguntas te haces sobre eso que todo el mundo ha visto? Por ejemplo, hay un violador múltiple. ¿Cuántas veces hemos hablado de cómo se siente la madre de un violador? ¿Cómo se siente la familia de un violador? En esa culpa por lo que ha hecho su hijo, ese dolor por las víctimas y ese sentimiento de lo quiero igual, porque es mi hijo. Entonces quizá se trata también de ver cosas distintas y de las conocidas cambiar la perspectiva, empezarlas desde otro punto de vista. El salto de la Virgen es de esos detalles que uno dice... Ostras, ¿fuiste a buscarlo? No lo he buscado todavía, pero me he quedado con él porque es de las cosas que tú dices. Y pequeñas historias que uno descubre en libros, ¿no? Claro, a mí me gusta hacer eso. Entonces, por ejemplo, la Virgen al principio no la escribí. Y cuando iba por la mitad de la novela me acordé del salto de Tequendama y dije, voy a ponerlo. Y entonces me fui al principio y la introduje en una de las habitaciones de los suicidas, ¿no? Voy encajando y como es que mi cabeza es así, entonces voy para adelante, para atrás, escribo. Yo no escribo en orden la novela, voy escribiendo cosas que entonces las voy moviendo, pues subo abajo, escribo un trozo del final, luego vuelvo. Pues a veces me toco y la escribo así de manera caótica también. Y sin desvelar nada, ¿hay algún germen de donde sale toda la novela? Lo primero que me pregunté fue, iba yo en un taxi, una noche que me encontraba mal, volví a casa y me dolía la tripa y me subí en un taxi y me dije, Dios mío, no quiero vomitar antes de llegar a casa. Y me acordé y el taxista hizo como un gesto raro y abrí los ojos y vi el hotel. Y además de noche iluminado es imponente. Y no sé por qué pensé, ¿y si ahora se saltan 10 personas? ¿No? Y entonces ya mi cabeza fue, ¿quiénes son? ¿Y por qué? Y no se conocen. Y entonces, ¿qué ha pasado? Ta. Y la primera página la escribí el día siguiente y entonces pensé, ¿y ahora esto cómo lo convierto en una historia? Y me acordé de 3 o 4 cosas que había leído, como lo de los órganos, que es una historia real. Varias cosas como lo del personaje japonés que aparece al final, que también lo había leído. Y pensé, ostras, pues mira, esto me encaja, pero ¿cómo lo uno?
pues venga, voy a ponerme a escribir y ya irá apareciendo en la novela. Y efectivamente fueron apareciendo todas esas cosas. Y para finalizar, ¿es delito una serie en Firway? En eso estamos. En eso estamos. ¿Se puede contar? Tú di en eso estamos. Y ahora te cuento cómo están las cosas.